Ok, no sé si se me escucha. Sí Sí, se doctor. escucha, doctor. Perfecto. Ok, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad autoinmune, multisistémica, de causa desconocida, con manifestaciones clínicas y de laboratorio proteiformes y curso de pronóstico variables. Al ser esta una enfermedad multisistémica, las manifestaciones clínicas van a ser completamente distintas entre paciente y paciente. No hay un paciente, llamémoslo un paciente típico con lupus. Esta es una enfermedad relativamente poco frecuente. La incidencia, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, que son, digamos, las regiones donde los aspectos epidemiológicos son más estudiados y de la mejor manera, teniendo en cuenta su base de datos, como ustedes ven, son distintas, ¿no? En Estados Unidos la la incidencia es mayor que en Europa, y por razas también hay una diferencia sustancial, ¿no? Pero de manera interesante, similar. Por ejemplo, los negros en el Reino Unido, la incidencia es 31,9 por 100.000, y los negros de Estados Unidos, ¿no?, en 31,2. Entonces, hay diferencias definitivamente raciales, como ustedes ven, ¿no? Los de raza negra con los nativos norteamericanos es bastante parecido. Menos frecuencia en asiáticos y en blancos. La edad de inicio usualmente está entre los 15 y los 40 años, pero el promedio está alrededor de los 30 años de edad. Esta curva de prevalencia nos muestra pues que en general, como ya sabemos, pues es una enfermedad de predominio en mujeres. Y miren, en la prevalencia, el pico de prevalencia en Estados Unidos está alrededor de entre los 40 y 59 años. Y en Taiwán el pico está un poquito menos, ¿no?, hacia los 30, 39 años, ¿no? Entonces hay diferencias raciales definitivamente en la prevalencia, en la incidencia. También es, como ustedes saben, pues la frecuencia en la enfermedad es mucho mayor en mujeres que en varones. En promedio a nivel global está alrededor de 10-1, y un estudio latinoamericano grande, de más de 1.000 pacientes, ¿no?, esta frecuencia va alrededor de 9-1. Adicionalmente, la supervivencia, la mortalidad ha ido mejorando, ¿no? La supervivencia ha ido mejorando conforme han ido pasando los años, pero ha llegado un momento, digamos, de plató, ¿no?, de meseta, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, hacia los años 50 del siglo pasado, la supervivencia era de menos del 50% a 5 años. Esto puede ser debido a diversas circunstancias, pero se considera que una de las explicaciones es el advenimiento de tratamientos dirigidos a esta enfermedad, el descubrimiento de los glucocorticoides hacia el fin de los años 40, ¿no?, y el descubrimiento también de la penicilina, y que, como sabemos, pues esta enfermedad condiciona un incremento en el riesgo de infecciones. Entonces, hacia los 80 y 90 del siglo pasado, la sobrevive de más del 93% a 5 años y más del 85% a 10 años. Tener presente también
que la tasa estandarizada de mortalidad va entre 2 hasta 5 veces comparado con una persona que no tiene lupus. O sea, los pacientes con lupus se mueren entre 2 a 5 veces más que una persona que no tiene lupus. Es la quinta causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años y la sexta causa de muerte entre 25 y 34 años en Estados Unidos. Pero miren, esta mortalidad estandarizada es mucho mayor en el lupus juvenil. Llega casi hasta 19 meses más de mortalidad que el grupo etario sin lupus. Entonces vemos pues que esta enfermedad causa definitivamente incremento en la mortalidad. Las causas de muerte son variadas, pero se considera que hay un patrón bimodal en el cual los primeros años de enfermedad, la actividad de enfermedad y las infecciones son las causas más frecuentes, y en etapas posteriores, producto de la arteriosclerosis acelerada, las complicaciones cardiovasculares, fundamentalmente infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, son las causas más frecuentes. En nuestro país se hizo, de hecho, el Servicio de Reumatología del Hospital Almenara desarrolló un estudio de prevalencia de enfermedades reumáticas para países de desarrollo que se llama que está alrededor de 0.05%. Esta es una enfermedad en la cual el proceso, el fenómeno autoinmune es sin duda importante, y por lo tanto hay una fase preclínica en la cual evidentemente todavía el paciente no tiene síntomas, la persona no tiene síntomas, y factores genéticos y factores ambientales van a condicionar la aparición del fenómeno de autoinmunidad con la formación de autoanticuerpos, tanto generales como específicos, y llegado el momento de la fase preclínica, pasa a una fase clínica, no se sabe qué es lo que condiciona esto, y aparece pues ya las manifestaciones clínicas con el proceso inflamatorio y el daño de órganos. Esta enfermedad se caracteriza por un proceso de activación o flares o reactivación de enfermedad con periodos de remisión o baja actividad y periodos así de recaídas. Y estas recaídas van a condicionar daño, ya sea por la enfermedad como por la medicación que se usa para controlar la enfermedad, y esto va condicionando pues el compromiso de órganos adicionales y va produciéndose una acumulación de daño, y a más daño, más mortalidad definitiva. Adicionalmente, las comorbilidades que van ocurriendo producto ya sea de la misma enfermedad como del tratamiento, va a condicionar incremento en el riesgo de infecciones, arteriosclerosis, como habíamos mencionado, pero también incremento en el riesgo de neoplasias. De manera similar a la artritis reumatoide, las neoplasias de estirpe linfoide son las más frecuentemente envueltas. Entonces, hay factores genéticos, ¿no?, que están comprometidos, que influyen definitivamente en la aparición de la enfermedad, y de hecho también factores hormonales.
Estos factores hormonales es claro que deben de jugar parte en el desarrollo de la enfermedad, por lo que ya conocemos pues de la mayor predominancia en el sexo femenino. Okay. Entonces, los pacientes, digamos, que van a desarrollar la enfermedad deben de tener una carga genética que predisponga a que se desarrolle la enfermedad y aunado a factores ambientales van a, digamos, a desencadenar el proceso autoinmune. Factores ambientales conocidos y reconocidos, la radiación ultravioleta, ¿no?, que va a condicionar la formación de cuerpos apoptóticos, ¿no?, de los queratinocitos, y eso va a producir una expresión de la carga del núcleo, y esta exposición del material nuclear va a condicionar pues la formación de autoanticuerpos. El tabaco es, aparte de todos los problemas que puede condicionar, incremento en el riesgo de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, también incrementa el riesgo, incrementa la aparición de enfermedades autoinmunes, especialmente artritis reumatoide y lupus. De hecho, se recomienda a los pacientes que tienen diagnóstico de lupus y tienen diagnóstico de artritis reumatoide, se les estimula, se les menciona de que deben de dejar de fumar, porque esto incrementa el riesgo de tener una enfermedad más severa y menos respuesta al tratamiento. Una muestra clara de que los factores ambientales son importantes en el desarrollo de fenómenos autoinmunes es lo que se llama el lupus inducido por drogas. Diversos tipos de medicamentos, incluyendo los que están mencionados acá en la lista, van a producir manifestaciones similares al lupus: fiebre, serositis, artralgias, citopenias, lipopenia, anemia, ANA positivo, y dentro de los anticuerpos extractables nucleares, anticuerpos antihistónicos. Entonces, en esta entidad conocida como lupus inducido por drogas, hay manifestaciones que tranquilamente se presentan en el lupus y coinciden con el inicio de estos medicamentos, y hay un término relacionado a la suspensión de la medicación. La carga genética juega un papel importante, y es conocido, pues, ¿no?, de que hay estudios que muestran que los gemelos monocigotos tienen una concordancia de hasta 57%. Eso significa que más o menos la mitad de los pacientes que tienen lupus y que tienen un gemelo monocigoto, el gemelo tiene el 50% de posibilidades también de tener la enfermedad. A diferencia de los gemelos dicigotos, que en el peor de los casos, 1 de cada 10 va a tener lupus, ¿no? Y los gemelos monocigotos, 1 de cada 2, y los dicigotos, en el peor de los casos, 1 de cada 10 o menos. Y definitivamente también hay diferencias étnicas. Como ustedes ya han visto, la frecuencia del lupus en personas de raza negra es mayor que en los pacientes, en las personas asiáticas y que las de raza blanca. Entonces, diversos factores ambientales: tabaco, polvo de sílice, radiación ultravioleta, infecciones, probablemente la más importante, las virales, van a condicionar que haya defectos en la depuración
de los cuerpos apoptóticos, aparición de mayor cantidad de estas, digamos, moléculas apoptóticas, formación de complejos inmunes y formación de autoantígenos. Y esto va a condicionar la activación de células dendríticas, va a ser presentado estos antígenos intracelulares y va a ocurrir activación de las células dendríticas en macrófagos, lo que va a condicionar la producción de interferón alfa, y este interferón alfa va a condicionar activación de los linfocitos TCD4, que a su vez van a activar a los linfocitos B para la producción de autoanticuerpos. Esto es lo mismo, formación de células apoptóticas, defecto en la fagocitosis de estas células apoptóticas, por lo tanto, incremento en la presentación de autoantígenos por las células dendríticas. Las células dendríticas activadas activan a los linfocitos T, los cuales a su vez activan a los linfocitos B para la formación de autoanticuerpos, eventualmente también formación de complejos inmunes circulantes. Estos complejos inmunes circulantes van a producir la activación también de la cascada de complemento y a las finales van a producir el daño. El lupus, como otras enfermedades reumáticas autoinmunes, se han desarrollado diversos criterios de clasificación. Este es el primer intento, no el primer intento, de hecho es el primer criterio de clasificación que fue publicado, miren, hacia el año 1958, ya más de 60 años, 63 años, ¿no?, de los primeros criterios de clasificación de lupus. Y rescato de estos criterios de clasificación el hecho de que las manifestaciones clínicas que tiene el paciente no deben de tener otra explicación. Por ejemplo, en los criterios mayores de estos criterios del año 58, se consideraba la artritis de tipo reumatoide, ¿no?, o sea, una artritis poliarticular y con fiebre prolongada de causa no explicada. O sea, si un paciente con sospecha de lupus tiene fiebre, pero adicionalmente tiene tos, definimos que esa tos es por una neumonía, entonces esa fiebre no debe ser considerada como parte de la manifestación clínica de lupus, sino la misma neumonía. Entonces, fiebre no explicada, serositis no explicada, o sea que no hay una infección, por ejemplo, pericarditis no explicada, peritonitis no explicada, enfermedad cardíaca no explicada, o sea que no haya una razón de fondo que explique compromiso renal, etcétera, etcétera. Entonces, este es un punto importante y que, como van a ver en los criterios, en los últimos criterios de clasificación, lo recogen esta manera de enfocar, ¿no?, la clasificación de un paciente con lupus. Hay que tener presente, y como ya lo he mencionado ya varias veces, los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico. No porque un paciente no reúna criterios de clasificación se descarta el diagnóstico de una enfermedad X. Entonces, este es un punto importante a considerar. El diagnóstico de lupus debe ser fundamentalmente clínico, ¿no?, con apoyo obviamente de exámenes auxiliares, pero el diagnóstico tiene que ser clínico. No tiene que un paciente cumplir necesariamente con los criterios de clasificación para recién hacer el diagnóstico.
Los siguientes criterios que fueron planteados fueron los del año 71, 1971, y ahí se incluían diversos tipos de manifestaciones: malar, leukodiscoide, Raynaud, alopecia, fotosensibilidad, úlceras orales, etcétera, etcétera, etcétera. Consideraban, por ejemplo, una proteinuria mayor de 3.5 gramos como criterios de lupus, pero si un paciente tenía 2 gramos de proteínas, entonces no debe ser considerado. Entonces, se plantearon nuevos criterios, los del año 82 y que fueron luego revisados del año 97, y se incluían una serie de aspectos y se quitaron otros. Se quitó alopecias, se quitó esto de artritis sin unidad, porque el lupus puede más bien producir deformidades, incluyendo lo que se llama la artropatía de Yagut. Perdón. Entonces, en estos criterios del 82 revisados en el 97, se consideró el rasmalar, leukodiscoide, fotosensibilidad, úlceras orales, etcétera, etcétera, y consideraba como punto importante artritis no erosiva. Y también consideraba la artropatía de Yagut porque, como sabemos, esa artropatía produce deformidades. Entonces, fue corregido en algunos aspectos. Ya no se consideraba las células CLE, sino más bien anticuerpos antinucleares y los extractables nucleares. Y en el año 97 se agregó los anticuerpos anticardiolipina. Acá, en los criterios del 82 y 97, se definió qué cosa era leucopenia y qué cosa era linfopenia, ¿no? Linfopenia, por ejemplo, se definía como unos linfocitos menos de 1500. Este cuadro es importante porque nos muestra que los criterios, el cumplimiento de los criterios de clasificación, más bien se van acumulando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo del año 84, en el cual evaluaban los criterios del año 82, veían pues de que más o menos el 50% de los pacientes al año de tener la enfermedad, al año el 50% más o menos cumplía criterios de clasificación. Y recién hacia los 8 años en adelante, ¿no?, ya todos cumplían los criterios. O sea, eso de tener 4 de 11 criterios. Entonces, estos pacientes que hace un año el 50% no fueron diagnosticados o no fueron clasificados como lupus, ¿no tenían lupus? No, o sea, sí tenían lupus, ¿no? Entonces, ese es un punto importante a considerar. Esta es una muestra clara, ¿no?, de que no por no tener, no por no cumplir los criterios de clasificación, uno no va a hacer el diagnóstico de enfermedad. ¿Okay? Después, hacia el año 2012, se hicieron nuevos criterios, buscando que tuviera mayor sensibilidad. Los criterios anteriores mostrados, ¿no?, tenía 86% de sensibilidad versus 94% de sensibilidad de los criterios de la ACR 2012 y una especificidad similar. ¿Qué es lo que varió en estos criterios, ¿no?, de clasificación? Puntos importantes. Nuevamente se consideró la alopecia, ¿no? Una alopecia sin cicatriz representaba una especificidad de casi 96%, pero una sensibilidad baja, 32%. Entonces, en los criterios de clasificación se escogen
digamos, y se hace un balance entre criterios que den más especificidad y criterios que tengan también más sensibilidad. Una de las razones por las cuales se retiró de los criterios del año 82 la alopecia es que no era muy sensible, pero consideró que una alopecia característica del lupus. Y otro punto importante, bien, los anticuerpos antinucleares tienen una sensibilidad muy importante, casi 97% de sensibilidad en anticuerpos antinucleares, pero una especificidad de menos del 50%. ¿Quién nos está diciendo esto? Que la presencia de anticuerpos antinucleares no es suficiente para decir que una persona tiene lupus, porque hay una serie de entidades, infecciones, tumores, otras enfermedades autoinmunes, pueden producir también anticuerpos antinucleares positivos. Es más, personas sin la enfermedad, hasta un 5%, pueden tener anticuerpos antinucleares positivos. Pero sí tiene una sensibilidad alta, ¿no? Eso significa que es frecuente, es muy frecuente que un paciente con lupus tenga anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, estos criterios del 2012 incluían ya no solamente el ras malar, sino en general lupus cutáneo agudo con todas estas manifestaciones, ¿no? Ras malar, lupus buloso, ras maculopapular, necrólisis tóxica epidérmica, fotosensibilidad, y también incluían al lupus cutáneo subagudo, que no estaba incluido dentro de los criterios previos. Y lupus cutáneo crónico, que no solamente es el ras discoide, sino, por ejemplo, el lupus hipertrófico, lupus túmidos, lupus perle, etc. Se consideró, como dije nuevamente, la alopecia, se mantenía serositis, se mantenía el compromiso renal con la misma definición, y el compromiso neurológico, que antes solamente consideraba convulsiones y o psicosis sin causas metabólicas, hidroelectrolíticas o infecciones, se incluía otras manifestaciones como mononeuritis múltiple, mielitis, neuritis craneal o neuritis periférica. Y, por ejemplo, en hematológicos se consideraba ya no linfopenia de menos de 1500, sino menos de 1000. Y se consideró incluir a la linfopenia menos de 1000 porque nos daba una mayor especificidad, ¿no? Miren, una linfopenia menos de 1000, casi 95% de especificidad, pero si consideramos menos de 1500, la sensibilidad era casi del 50%. Entonces, con esta prueba se buscaba mejorar la especificidad, ¿no? Ya se consideraba menos de 1000. Pero no es que un paciente con lupus no pueda tener, pues, 1200, 1300. Un paciente con lupus también puede tener esa cantidad. Puede dar también linfopenia menos de 1500, pero es más específico. O sea, es más probable que un paciente con lupus tenga lupus si tiene menos de 1000 linfocitos. Por último, estos criterios del 2019, en el cual se hace una puntuación y tiene como objetivo fundamental tratar de solucionar este problema, que es el subdiagnóstico, de acuerdo a criterios de clasificación, en etapas tempranas de la enfermedad. Hacia el primer año, 50% de los pacientes no cumplen criterios de clasificación, a pesar de que tienen lupus. Muy bien, entonces se da unos determinados puntajes, fiebre 2, leucopenia 3, etcétera, 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 neuropsiquiátrico
diferentes puntuaciones, y se toma el mayor puntaje del área comprometida. Entonces, si un paciente tiene psicosis y convulsiones, no es 5 más 3, sino es solamente se toma como 5. El muco cutáneo, si tiene un lupus cutáneo agudo, se considera 6 puntos, pero si también tiene úlceras orales, ya estos 2 puntos ya no se suman, sino los 6 puntos. Cervicitis, músculo esquelético, compromiso renal. Si tiene biopsia el paciente y tiene clase 2 o 5, sea puntaje de 8, y si tiene compromiso renal, clase 3, clase proliferativa 3 o 4, la puntuación es como 10. Entonces, es suficiente para clasificar a un paciente como lupus si tiene una nefritis proliferativa focal o difusa más anticuerpos antinucleares positivos. Anticuerpos antifosfolipídicos, complemento. Si ambos están disminuidos, más puntaje que si está solamente uno de ellos. Miren, el anti-ESM y el anti-DNA tienen un peso importante dentro de la clasificación, como ustedes están viendo. Entonces, para clasificar a un paciente como lupus de acuerdo a estos criterios del 2019, para empezar, debe tener anticuerpos antinucleares positivos, ¿no? Porque se supone que al ser una prueba bastante sensible, la mayor parte de pacientes con lupus debe tener anticuerpos antinucleares positivos. Hay un grupo de pacientes que pueden ser ANA negativos, pero, digamos, no es muy frecuente eso. Entonces, para clasificar a un paciente como lupus, de acuerdo a los criterios de 2019, necesitamos primero que tenga anticuerpos antinucleares positivos. Y acá iba el punto este que les mencionaba con respecto a los criterios de 1958. No contar un criterio si hay una explicación más factible, más probable que el lupus mismo, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante a considerar, ¿no? Si un paciente, yo que sé, tiene algunas manifestaciones, artritis, rash, tiene anticuerpos antinucleares y aparte de eso tiene linfopenia, leucopenia, plaquetopenia, pero este paciente ha recibido, por ejemplo, una sulfa, ha recibido metamizol y ha habido una coincidencia entre el uso del medicamento y esta pancitopenia. Si nosotros consideramos que esa pancitopenia es más probable que sea inducido por drogas que por la enfermedad, entonces no se debe contar esos criterios, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? La ocurrencia de un criterio, por lo menos en una ocasión, es suficiente. Si un paciente hace 10 años tuvo plaquetopenia y nunca más vuelve a tener plaquetopenia, eso se cuenta como criterio. Los criterios no son necesarios que ocurran simultáneamente, se puede ir acumulando, ¿no? Se puede ir acumulando las manifestaciones. ¿Okay? Y se clasifica a un paciente como lupus si es que tiene 10 puntos o más. Se clasifica. Muy bien. Entonces, ya terminamos esta parte entonces de los criterios. Entonces, no existe un cuadro clínico típico, pero en todo caso hay manifestaciones que son típicas, como por ejemplo el rash malar, ¿no? Que respeta el surco nasogeniano, ¿no? El compromiso renal tipo proliferativo focal o difuso, ¿no? Que también tiene características especiales que nos ayuda a diferenciar de formas de glomerulonefritis proliferativas primarias. Y los anticuerpos antinucleares. Hay patrones que son más específicos, como por ejemplo el patrón periférico, y que se asocia
con frecuencia a presencia de anticuerpos anti-DNA y a compromiso renal proliferativo. El patrón homogéneo, que es la forma más frecuente de patrón antinuclear, pero también el más inespecífico. El patrón moteado, que es, digamos, es más probable que tenga una enfermedad autoinmune, ¿no? Tener en cuenta de que las personas que tienen anticuerpos antinucleares positivos y no tienen ningún tipo de síntoma, usualmente la positividad es para el patrón homogéneo. Hay patrón también nucleolar, que se asocia con más frecuencia a esclerosis sistémica, pero de hecho también se presenta en el lupus. Entonces, ante la sospecha de un paciente con lupus, ¿no? Las pruebas de laboratorio van a ir dirigidas a apoyarnos en el diagnóstico, ¿no? Entonces pediremos pues, un hemograma, pediremos reactante de fase aguda, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, ¿no? De todas maneras, pruebas para ver cómo está la función renal, pruebas hepáticas como un examen basal. Todo paciente con lupus, al igual que artritis reumatoide, una radiografía de tórax es de base importante. Células CLE que ya no se usa realmente. Anticuerpos antinucleares, como ya hemos visto, que son útiles exclusivamente para diagnóstico, no sirve para hacer seguimiento. ¿Okay? Si tenemos un paciente que tiene sospecha de lupus, le pedimos anticuerpos antinucleares, nos sale positivo y consideramos que ese resultado, digamos, nos va a permitir llegar a un diagnóstico, perfecto. ¿Necesitamos repetir nuevamente los anticuerpos antinucleares? Para nada, no es necesario, porque solamente nos sirve para hacer diagnóstico. Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos anti-SMID también son útiles para diagnóstico, y el anti-DNA de doble cadena sí es útil también para seguimiento. Los pacientes con lupus tienen más, digamos, con enfermedad activa, sobre todo con compromiso renal, por ejemplo, suelen tener títulos altos de anticuerpos anti-DNA de doble cadena, y conforme la enfermedad va mejorando, los títulos de anti-DNA van disminuyendo, ¿no? Y inclusive los pacientes que ya están en revisión pueden negativizar el anti-DNA. No así los anticuerpos antinucleares, que usualmente siguen siendo positivos a pesar de que pueda estar la enfermedad en remisión. Los antígenos extractables nucleares, aparte del anti-SMID, importantes el anti-RO y el anti-LA, sobre todo el anti-RO, porque se asocia a algunas manifestaciones. Uno, a síndrome de Sjögren secundario, pero también en mujeres en las cuales tienen deseo de gestar, deseo de embarazarse. El tener anti-RO incrementa el riesgo de que el niño desarrolle lupus neonatal o desarrolle bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces, es especialmente importante, una mujer con lupus que tenga anti-RO positivo, se debe hacer un seguimiento estrecho de bienestar fetal para detectar de manera temprana complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo. Ya sabemos también, consumo de complementos, C3, C4, puede ocurrir de manera separada o ambos. Velocidad de sedimentación, casi de manera invariable. Los pacientes que tienen enfermedad activa tienen restantes velocidad de sedimentación incrementada, pero de manera curiosa la proteína C reactiva en la mayor parte de los pacientes con enfermedad activa no se eleva, y más bien nos sirve como marcador de una potencial infección. Pacientes que tienen lupus y tienen PCR incrementado, hay que descartar de todas maneras infección.
El proteinograma electroforético en el lupus, el patrón que se observa usualmente es una hipergamma globulinemia policlonal. Y el perfil lipídico es importante porque, como hemos dicho, estos pacientes tienen arteriosclerosis acelerada y tenemos que evaluar en estos pacientes factores de riesgo cardiovascular. El lupus puede dar múltiples síntomas, pero casi de manera invariable. Los síntomas generales acompañan a la mayor parte de pacientes que tienen enfermedad activa. Astenia o debilidad, miren, hasta en un 100% de casos, baja de peso, en el 60% de casos, fiebre es muy frecuente, usualmente la fiebre menor de 38.5, sin un patrón característico, pero obviamente la fiebre nos debe hacer descartar una infección en todo paciente con lupus, necesariamente. Manifestaciones articulares, evidentemente puede haber artritis, artralgias, la artropatía deformante, la artropatía de Yacut, puede ocurrir necrosis isquémica ósea o necrosis aséptica u osteonecrosis, que es lo mismo, y esto puede ser consecuencia tanto de la enfermedad como del uso de glucocorticoides. Tendonitis, ruptura tendinosa, puede haber miopatía inflamatoria con debilidad muscular, obviamente. Se puede acompañar también de síntomas de tipo de fibromialgia. Este es una paciente que tiene una artropatía de Yacut. Vemos una deformidad en cuello de cisne, pero el paciente con estas tremendas deformidades hace puños sin mayor problema. Y radiológicamente lo que se ve es la desviación cubital, pero sin lesiones erosivas, que es lo que uno esperaría ver con estas lesiones en la mano, ¿no? Tremendas deformidades sin erosión. Manifestaciones cutáneas específicas e inespecíficas, lupus cutáneo crónico, lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo agudo. Y las lesiones inespecíficas como livideo articularis, úlceras cutáneas, gangrena periférica, vasculitis. El rash malar característicamente respeta surco nasogeniano, son lesiones elevadas, usualmente no pruriginosas, úlceras orales, localizadas en cualquier parte de la mucosa oral, y la característica fundamental, borde eritematoso y lecho eritematoso. A diferencia de las lesiones aftosas que son de lecho blanquecino. Lupus discoide, sin duda más frecuente en personas de raza negra. Estas lesiones ya son cicatrizales. La alopecia es una característica importante en el lupus. ¿Y cuál es la característica usual de la alopecia en el lupus? Uno, suele ser, como ustedes ven acá, difusa. Número dos, el cabello es muy delgado, muy finito. Y número tres, se desprende fácilmente. El cabello es quebradizo, ¿no? Y muchas veces los pacientes refieren, doctor, me levanto en la mañana y veo que mi almohada está llena de cabello, ¿no? Esa es una manifestación frecuente, ¿no? Siempre preguntan eso. Cuando hay una alopecia, la almohada se llena de cabello. Livideo reticularis, como ustedes ven, lesiones eritemato reticulares, ¿no? Como ustedes ven, dejan un centro blanquecino. Lupus cutáneo subagudo,
lesiones eritematoidescamativas, similares a la psoriasis, paniculitis lúpica, que es lupus profundo, lesiones inespecíficas, lesiones tipo púrpura, como ustedes están viendo, eritema periungual, infarto periungual, que también es manifestación de lupus, lupus cutáneo crónico, que este es el lupus hipertrófico o verrucoso, lupus túmido, sabes que había levantado lupus pernio, lesiones eritematomusculares en zonas usualmente acrales, compromiso renal, 6 tipos, fundamentalmente, ¿no? Clase 1 mensajeal mínima, 2 mensajeal proliferativa, 3 focal, 4 proliferativa difusa, 5 membranosa y 6 esclerosante. Cuando se evalúa una biopsia renal, en la biopsia deben haber por lo menos 8 glomérulos para que pueda ser evaluado correctamente. Las lesiones que se deben de encontrar: proliferación celular, necrosis fibrinoide, trombos vialinos, semilunas celulares, infiltrado leucocitario, lesiones tubointersticiales, y se considera, en cuanto al índice de actividad, que va de 0 a 24, y los índices de cronicidad, tanto lesiones glomerulares como tubointersticiales, que van de 0 a 12. Como es de suponer, pacientes que tengan mayor índice de cronicidad, mayor probabilidad de tener falla renal, ¿no? O sea, de hecho, valores mayores de 4 de índice de cronicidad conlleva un mayor riesgo de falla renal terminal, ¿no? En esta fotomicrografía vemos... Ahora, Doctor, no se le ve la diapositiva. a ver. ¿Qué pasó? A ver. ¿No se ve todavía? No, no se ve, doctor. ¿No? ¿Todavía? No, doctor, todavía no se le ve.
Ahora sí creo, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. Ya estamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos ver en estas imágenes? Proliferación mesangial, proliferación celular. Comparen esta zona, es un glómerulo, esta es una zona normal, ¿no? Hay claramente proliferación celular. Acá hay información de una creciente celular, que acá es mucho más evidente, ¿no? Acá hay una adherencia a la cápsula de Bowman. Doctor, Acá disculpe, no se ve su pantalla. otra vez no se ve. No, sí se ve, doctor. Doctor, sí se ve, tienen que Sí se ve, reiniciar, sí se doctor. ve, sí se ve. Sí, tienes que Sí, que actualizar. No, actualice, no, doctor, sí se ve, ve. doctor. Sí se ve, tiene que actualizar. Sí, doctor. Sí, se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Ya, ok. Listo. Y acá vemos una retracción del penacho glomerular, que eso nos indica usualmente, pues, isquemia, ¿no? Comparen esta parte de acá, y acá hay un tremendo espacio de Bowman, ¿no? Hay una retracción clara del penacho glomerular. Puede haber también engrosamiento de arteriolas con trombos, lesiones en asa de alambre, un engrosamiento segmentario de las asas capilares, trombos hialinos, como ustedes están viendo en la flecha. Compromiso neurológico, ya hemos mencionado una serie de manifestaciones, ¿no? Tanto isquémicas como difusas, ¿no? Una meningitis aséptica, cefalea, mielopatía, convulsiones, neuritis, mononeuritis múltiple, mononeuropatía, miastenia gravis, síntomas similares al síndrome de Guillain-Barré, la polirradiculoneuritis, polineuropatía, ¿no? Psiquiátricas, manifestaciones inflamatorias, vasculitis del sistema nervioso central, que puede ocurrir también, que son realmente poco frecuentes. Aquí vemos estas lesiones. También puede haber compromiso retiniano ¿no? Con lesiones tipo exudado algodonoso, que es un indicador de vasculitis. Compromiso pulmonar, serositis pleural, enfermedad pulmonar intersticial, disfunción diafragmática, hemorragia pulmonar, compromiso cardíaco. Y un punto aparte en cuanto a la hemorragia pulmonar, esta es una manifestación de severidad de la enfermedad y los pacientes que tienen hemorragia pulmonar y ninguna chance de morir hasta un 50%. Serositis pleural, enfermedad pulmonar intersticial, elevación del diafragma, disfunción diafragmática, compromiso hematológico, ya hemos hablado en los criterios, arteriosclerosis, ya hemos también mencionado que ese es un punto importante y es un punto a considerar, ¿no? De los pacientes menores de 55 años tienen riesgo de hasta 8 veces de desarrollar enfermedad coronaria con el mismo grupo de pacientes, de personas, perdón, de la misma edad sin el lupus. Y de las personas de 35 a 44 años, que más o menos ese es el grupo de edad más frecuente de lupus, el riesgo de presentar infarto de miocardio es 52 veces más que la contraparte del mismo grupo etario sin enfermedad. Entonces, miren, el riesgo es muy elevado de desarrollo de arteriosclerosis y sus consecuencias. Entonces,
una paciente mujer de 30 años con lupus que venga a la emergencia por un dolor precordial tipo opresivo, hay que descartar de todas maneras que esta paciente tenga un infarto agudo de miocardio. No porque es mujer, es joven, no puede tener infarto, todo lo contrario, como ustedes están viendo. En varones, algunos aspectos importantes: es más frecuente la cirrositis, es más frecuente el compromiso renal, los marcadores inmunológicos también son más frecuentes, y un punto importante, tienen mayor riesgo a progresar a insuficiencia renal terminal, con un riesgo de 5 veces más que las mujeres. Sin embargo, la mortalidad y la sobrevida son similares. La actividad de enfermedad es similar, pero pueden tener mayor probabilidad de presentar daño. ¿Okay? Entonces, el punto más importante del lupus en varones es que tienen mayor riesgo de progresión a falla renal terminal. Muy bien, hecho el diagnóstico, el tratamiento va dirigido a tratar los problemas que tiene el paciente. Al ser una enfermedad completamente heterogénea, el tratamiento también es muy variable, va a depender de cada cuadro. ¿Qué es lo que siempre tiene que tenerse presente en un paciente con lupus? Uno, darle la educación respectiva de en qué consiste su enfermedad, qué tratamientos disponibles hay para su enfermedad, cuál es el pronóstico de su enfermedad. Muchas veces también hay que tener presente que son, la mayor parte pues son mujeres en edad fértil, y hay que darle consejería con respecto a la anticoncepción que puedan recibir. Toda mujer con lupus, si así lo desea, si así es su decisión, tiene derecho también a tener descendencia. No se le debe decir, no, usted no debe tener hijos, como lo hacen muchos ginecólogos, lamentablemente. ¿No? Hay que dar la consejería respectiva, ¿no? Hay que decirles que la enfermedad tiene que estar controlada, que tiene que estar como mínimo la enfermedad controlada por 6 meses o más, ¿no? Y que debe mantener un tratamiento continuo con los medicamentos que se le indiquen. Todo paciente con lupus debe hacerse manejo de comorbilidades. Como dijimos, hay mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo tanto hipertensión, más riesgo de diabetes por el uso de corticoides, más riesgo de osteoporosis, lipidemia, osteonecrosis, etc. Entonces hay que manejar las comorbilidades que pueden ocurrir tanto por la enfermedad como por el tratamiento. Todo paciente con lupus debe recibir fotoprotección, debe hacer uso de bloqueador solar, con factor de protección mayor de 30, y que bloquee tanto rayos ultravioletas A como B. Adicionalmente, cambios en el estilo de vida, como habíamos mencionado, no deben de consumir tabaco de ninguna manera, de inducírseles a que reduzcan peso y que hagan ejercicio. El ejercicio ayuda definitivamente a mantener un buen estado de salud. Todo paciente con lupus adicionalmente debe recibir antimaláricos. Los antimaláricos tienen una serie de beneficios: reducen la mortalidad, reducen la frecuencia de daño, reducen la frecuencia de recaídas de enfermedad. Entonces, no solamente se usa para compromiso cutáneo, para compromiso articular, sino todo paciente con lupus debe usar antimaláricos, salvo que esté contraindicado o salvo que le produzca algún tipo de efecto. En línea general, el paciente sin compromiso de órgano mayor usa antimaláricos y o glucocorticoides, usualmente pues en estos casos a dosis baja. Compromiso neuropsiquiátrico mayor, uso de inmunosupresores, compromiso renal severo, ciclofosfamida o micofenolato, y también en algunos casos también rituximab.
El uso de glucocorticoides se está tratando de reducir en pacientes con lupus. Muchas de las complicaciones del lupus son por los glucocorticoides. Y hay una autora muy famosa de Estados Unidos, Michelle Pitre, que dice que la prednisona es veneno, ¿no? Prednisone poison, ¿no? La prednisona es veneno. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de infecciones, mayor frecuencia de diabetes, glaucoma, osteoporosis, obviamente con fracturas, etcétera, etcétera. Entonces, en lo posible hay que tratar de no usar los glucocorticoides y si se va a usar, usarlo en tiempo suficiente, a la dosis suficiente que permita controlar la enfermedad. Si se puede evitar su uso, pues en lo posible sería sin duda lo mejor. Pero hay algunas circunstancias en las cuales de todas maneras es necesario el uso de glucocorticoides. El uso de inmunosupresores e inmunomoduladores como ciclofosfamida, nicofenolato, estos dos usualmente indicados para formas severas de enfermedad. Azathioprina, metotrexato y leflunomida, usados sobre todo estos dos últimos para compromiso articular. La azathioprina se usa con una cierta frecuencia como terapia de mantenimiento después de haber el paciente salido de una fase aguda. Ciclosporin usado y tacrolimus también usado fundamentalmente para compromiso renal. Antimaláricos ya hemos mencionado, y los biológicos, el rituximab y el belimumab, ambos dirigidos a disminuir la actividad, la acción de los linfocitos B. Este es un artículo que muestra un ejemplo de cómo se enfoca el tratamiento de un paciente que tiene nefritis lúpica. Acá dice, por ejemplo, en pacientes que tienen compromiso renal tipo 3 o tipo 4, el micofenolato es preferido a la ciclofosfamida a esta dosis mencionada, 2 a 3 gramos diarios. Se puede agregar glucocorticoides en pulsos, usualmente metilprednisolona, 500 a 1000 miligramos, y se puede usar prednisona a dosis de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo. ¿Y en qué caso se usa la dosis de 1 miligramo por kilo? En caso que haya presencia de crecientes, o sea, una forma severa de enfermedad. Las crecientes nos indican severidad de enfermedad, entonces en esos casos usar 1 miligramo por kilo. Y dice, tratar de reducir la prednisona después de algunas pocas semanas a la menor dosis efectiva posible, ¿no? Esta es una constante de que debemos de tratar de usar la menor dosis posible que sea efectiva. Si no usamos micofenolato, también podemos usar ciclofosfamida. La ciclofosfamida podemos usarla a dosis bajas, fundamentalmente para pacientes de raza blanca con ancestro europeo, porque en este grupo de pacientes se ha estudiado esta dosis baja de 500 miligramos cada 2 semanas por 6 dosis. Y el otro esquema, que es el conocido de la NIH, que se usa 500 a 1000 miligramos por metro cuadrado por semana por 6 meses. Si el paciente mejora con estos esquemas, se le da una dosis de mantenimiento con micofenolato o se le da acetoprina, como habíamos mencionado, y si no mejora con el micofenolato, pues entonces se pasa a ciclofosfamida. Si el paciente empezó más bien con ciclofosfamida y no mejoró, entonces los que reciben ciclofosfamida pasan a micofenolato. Si el paciente que recibe micofenolato no mejora, recibe ciclofosfamida, no mejora, en estos casos se usa rituximab
o se usa lo que conocemos como terapia multitarget o multiblanco, en el cual se usa micofenolato junto con tacrolimus y glucocorticoides. Y en el otro caso, igualmente. Muy bien. Entonces, el enfoque de tratamiento es individualizado, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y el uso de glucocorticoides no es algo que tenga que ser usado necesariamente en todos los pacientes y debemos de tratar de restringir su uso para aquellos casos en los cuales sea estrictamente necesario. Todo paciente debe recibir hidroxicloroquina como tratamiento de base junto con fotoprotección que implique uso de bloqueador solar que bloquee tanto rayos ultravioletas A como B. Y bueno, y eso es todo lo que quería presentarles con respecto al lupus. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Sí, Marco Antonio. Doctor, buenas tardes. Disculpe, una pregunta. En una parte de su presentación mencionó que el lupus puede presentarse con síntomas de fibromialgia. ¿Es posible confundir el diagnóstico de una fibromialgia con la del lupus? A ver, la fibromialgia, la característica principal son los dolores articulares y dolores osteomusculares. Entonces, puede un paciente con fibromialgia, digamos, presentarse de esa manera, inicialmente como, digamos, como en el contexto de un cuadro de lupus, sí es posible. Ahora, que empiece solamente como fibromialgia y después aparezcan otros síntomas, de hecho, es algo que puede ocurrir. Pero si yo veo a un paciente que tiene solamente dolores osteomusculares difusos y no tiene ninguna otra cosa más, no hay baja de peso, no hay fiebre, entonces sería poco probable que ese paciente pueda yo catalogarlo como lupus. ¿Qué es lo más frecuente? Que en el contexto de un cuadro de lupus, un paciente tenga síntomas de fibromialgia, eso es más frecuente. Pero al revés, también puede ocurrir, sí. De hecho, hay pacientes que tienen fibromialgia con ANA positivo. A esos pacientes hay que mirarlos más de cerca porque en algún momento pudieran desarrollar la enfermedad lúpica. No sé si responde a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Disculpe, y una vez que digamos, se ha establecido el diagnóstico de fibromialgia y se puede pensar que es o no lupus, ¿cuál es el tiempo en el que se presentarían estos síntomas o pueden pasar años? A ver, realmente puede ser muy variable, puede ser que nunca tenga ningún problema. Pero poniendo, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene lupus discoide y no tiene más, se puede esperar que desarrolle manifestaciones sistémicas hasta 10 años después de iniciado el diagnóstico de lupus discoide. El 90% de pacientes con lupus discoide se quedan como discoide y solamente un 10% pasa a sistémico, ¿no? Entonces, lo más probable es que un paciente con fibromialgia que no tenga ninguna otra manifestación, es probable que no desarrolle nunca la enfermedad lúpica, ¿no? A pesar que pueda tener anticuerpos positivos. Pero hay que tener presente el contexto también, ¿no? Si es un paciente que tiene antecedentes familiares y tiene fibromialgia y tiene ANA positivo, a ese paciente hay que hacerle seguimiento, ¿no? Ah, ya, ok, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Diego. Sí, doctor, buenas. Mi pregunta va básicamente a saber si existe algún punto de corte para definir lupus agudo, subagudo y crónico. O sea, ¿hay algún tiempo que tengo que tener en cuenta para definirlo o diferenciarlo? No. Las manifestaciones cutáneas del lupus cutáneo agudo, subagudo y crónico
se basan en las características clínicas del caso, no en tiempo. Entonces, entiendo, un paciente, doctor. exacto, un lupus cutáneo agudo es un paciente que tiene rash malar o rash maculopapular, ¿no? Entonces, es por la característica de compromiso cutáneo. Perfecto, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Juan Manuel pregunta si un paciente con lupus requiere alguna indicación especial en el perioperatorio, ¿no? Es la pregunta. Entonces, la respuesta es, eso va a depender fundamentalmente de qué tratamiento está recibiendo. Si es, por ejemplo, y también qué tipo de intervención quirúrgica es, ¿no? Supongamos que es para extraer un lipoma, realmente no requiere mayor cosa. Pero si va a ser sometido a una artroplastía de cadera, por ejemplo, y está usando corticoides, hay que darle tratamiento de reemplazo, ¿no? O sea, hay que darle hidrocortisona previo a la cirugía, durante y post cirugía, ¿no? Usualmente entre 100 y 125 miligramos de hidrocortisona. Entonces, eso va a depender mucho del cuadro clínico del paciente. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Jacqueline. Sí, doctor, una pregunta. ¿Cómo podría ser la diferenciación diagnóstica entre esclerodermia y lupus? A ver, la esclerodermia, como su nombre lo dice, hay un engrosamiento cutáneo, ¿no? Entonces, los pacientes con lupus no tienen engrosamiento cutáneo. Entonces, en principio, esa es la diferencia más importante, porque pueden compartir algunas manifestaciones, como por ejemplo artritis, pueden tener ambos compromiso pulmonar, ambos pueden tener anticuerpos antinucleares positivos, ambos pueden tener Raynaud, pero la diferencia fundamental está en el compromiso cutáneo, definitivamente. Ok, doctor, muchas ¿Sí? gracias. Ok, Andy. Ya. Doctor, disculpe, usted presentó un flujograma en el que mencionaba los criterios para poder dar un score en base a 10 puntos para el lupus. Pero Sí. había varios aditivos o criterios adicionales, creo que no. Esa parte no llegué a entender muy bien, no sé si podría volverlo a explicar, por favor. Ya. Menciona que, o sea, uno de esos criterios sí lo comprendí bien, que era como si ese criterio es mejor explicable mediante, digamos, un efecto adverso de fármacos, entonces no se cuenta como criterio. O sea, en esa parte en donde menciona eso, hay otros que no, la verdad no llegué a entender muy bien. Ese ¿Ves mismo. la pantalla? Sí. Ok. A ver, ¿qué parte no has entendido? Los abajo, en el medio, en el medio aparecen como unos criterios aditivos o criterios adicionales, algo así. Ya. Ok. Esto de acá, esta parte de acá. A ver. Por ejemplo, a ver, un paciente que tenga fiebre, rash malar, artritis, y que se infecta de COVID y hace un compromiso pulmonar intersticial, por ponerte un ejemplo. Entonces, el compromiso pulmonar intersticial está ocasionado por el COVID y no por el lupus. Entonces, esa manifestación es más explicada por el proceso infeccioso viral y no por el lupus. Entonces, los criterios aditivos se refiere a tenemos anticuerpos antinucleares y tenemos que sumarle
por eso son aditivos, tenemos que sumarle las otras manifestaciones que no sean explicadas por otra razón. Si tenemos una fiebre que lo más probable esté asociada a una infección, eso no se cuenta. Si tenemos una leucopenia o trombocitopenia que más probablemente sea causado por un medicamento, no lo contamos, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene convulsiones y tiene, por ejemplo, hiponatremia, una hiponatremia severa, la hiponatremia va a ser el causante y no el lupus. Entonces, los criterios adicionales deben de ser contados si es que la explicación es el lupus. Si no se explica por el lupus, no lo contamos. A eso se refiere. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, sí, está, Sí, está bastante claro. Ya está, perfecto. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo puede mantenerse inactivo el lupus? Pues eso es muy variable, ¿no? Tengo pacientes que están con la enfermedad inactiva 20 años fácil, ¿no? Entonces, hay pacientes que pueden tener un curso de enfermedad monofásico, ¿no? Que hay una actividad importante de enfermedad, le damos tratamiento de inducción, de remisión, la enfermedad mejora, ¿no? Y si le damos y conseguimos un tratamiento de mantenimiento que pueda tener la enfermedad controlada, pues entonces pueden pasar muchos años sin que haya problema, ¿no? Entonces, ese tiempo es totalmente variable y va a depender, uno, del tratamiento que se le dé y no del cumplimiento también, obviamente, pero también de, digamos, la situación intrínseca de cada paciente, ¿no? Cada paciente es distinto y hay algunos pacientes que tienen enfermedad activa permanente, ¿no? No sé si responde a la pregunta, Kelly. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Sí, Yanela. Sí, doctor, buenas tardes. Usted había mencionado de que en el laboratorio, en el proteinograma electroforético, ¿qué cosa es lo que podíamos apreciar? Una hipergama globulinemia policlonal, es lo que vemos usualmente, ¿no? Y puede haber también aumento de alfa 1, ¿no? De la fracción alfa 1. Y si hay dislipidemia puede haber aumento de beta, ¿no? Pero lo usual, digamos, lo que esperamos ver en un proteinograma, digamos, clásico de un paciente con lupus es una hipergama globulinemia policlonal. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, perfecto. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad y haya sido comprensible para todos. Un abrazo a todos y cuídense.